Bienvenidos de nuevo. Hoy quiero hablaros de los factores a tener en cuenta de cara a perdonar o no una infidelidad, porque al final es una de las cosas que más miedo nos dan en una relación, nos destroza en gran parte y nos bloquea mucho a la hora de si se debe o no se debe. Aparte de la cantidad de mitos que ya intentamos desbloquear y romper un poco en el último vídeo, que os dejo en la tarjeta por si acaso. Y bueno, una vez que ya hayáis desbloqueado esos mitos, tenéis que tener en cuenta lo que vamos a hablar hoy aquí para decidir qué hacer con vuestra relación. Este vídeo en principio va orientado principalmente a la persona que haya sufrido la infidelidad, a la persona que esté planteándose si perdonar o no a la persona que ha cometido la infidelidad, ¿vale? Pero en principio también tened en cuenta que puede resultar muy útil y reflexivo para la persona que ha cometido la infidelidad, para mirar adentro, ver qué factores hay que cambiar, qué cosas tenemos que tener en cuenta para superar también este proceso, porque muchas personas que cometen una infidelidad no saben muchas veces resolverla y no saben qué tienen que hacer para recuperar a su pareja o cómo solucionar todo el daño que se ha causado, ¿vale? Así que bueno, puede servir un poco de empuje para que esas personas mejoren y entiendan qué es lo que le ha pasado y aprendan a sobrellevarlo. Pues bien, empezamos. El primero de los factores a tener en cuenta es si realmente la relación que teníamos antes tenía una proporción de bienestar suficientemente amplia, o si realmente los momentos en los que estábamos mal o había un revoltijo emocional entre nosotros eran bastante frecuentes y ocupaban cierto tiempo considerable en nuestra vida diaria, en nuestra rutina. Uno de los porcentajes así más o menos que suelo tener en cuenta de cara a las sesiones y para que la gente lo tenga de referencia, el límite suele ser un 20 o un 30% de malestar con respecto al total del tiempo compartido en pareja. Si un 20% de vuestra relación es malestar, ahí ya tenéis que empezar a plantearos si merece realmente la pena o no, porque en cuanto llegamos al 33% sería un tercio del tiempo estando mal. Una cosa es ser flexibles, que aceptar que todas las relaciones tienen que tener baches, algo de rifirrafes, discusioncillas. Está bien aceptar eso, pero ser excesivamente comprensivo y empático y no poner límites nos lleva a la autodestrucción de nuestra propia autoestima. Así que, como bien defiende Walter Rizzo en muchos de sus libros, deberíamos de intentar no conformarnos con cualquier cosa y aprender a poner límites. Si no nos respeta, puerta. Si no es sincero, puerta. Así que cualquier bandera roja que se supere, no la olvidéis. Creo que es un factor muy a tener en cuenta de cara a no volver. Otro factor a tener en cuenta es el tipo de enamoramiento que hemos tenido con esa persona. ¿Qué tipo de amor se ha creado y por qué? Porque es uno de los contenidos que suelo trabajar en la consulta y hay dos tipos de enamoramientos bastante diferenciados que veo constantemente. Hay un enamoramiento que es más pasional, de amor-odio, que no necesariamente responde a una razón lógica de por qué queremos a esa persona. A veces nos cuesta trabajo explicar qué es lo que nos gusta, sino que nos sale más natural decir qué es lo que nos da rabia, lo que nos toca en las narices, lo que nos repatea, pero aún así lo queremos, ¿no? Eso es lo que yo llamo un enamoramiento químico, ¿vale? Un enamoramiento más instintivo, pasional, un enamoramiento de opuestos que te tocan las narices y entonces supone una especie de reto que nos atrae muchísimo porque toca una fibra de nuestro ego que no nos gusta y entonces intentamos sobreponernos intentando convencer a esa persona o argumentarle y enseñarle de nuestra forma de amar o corregirla en cierto sentido, pero amándola, ¿no? Y la otra parte de enamoramiento sería un enamoramiento más racional, más mental. Cuando esa persona cumple ciertos aspectos que nuestra madurez, nuestra experiencia, nuestro aprendizaje en la vida nos ha llevado a ver como la pareja ideal, ¿vale? O sea, una pareja sincera, honesta, comprometida, respetuosa, cariñosa. Todo lo que nosotros vamos construyendo en nuestra cabeza a raíz de ese aprendizaje nos lleva a que cuando la vemos nos enamoramos y podemos llegar a idealizar a esa persona. Entonces, ese es el tipo de enamoramiento que suele llevar más a relaciones estables y sanas. Así que si vuestra relación, después de la infidelidad, reflexionáis y había sido un enamoramiento probablemente químico, pasional, de opuestos, no recomendaría yo que volvieseis a establecer la relación.
porque no va a llevar a la estabilidad, sino otra vez a una lucha de titanes. Sumado a los opuestos, puede alterar muchísimo la estabilidad emocional de la relación y generar mucha toxicidad. Así que tened muchísimo cuidado si ese es el caso. En caso de que sea un enamoramiento racional o emocional, más coherente, más de una relación estable a largo plazo y según nuestros ideales y valores de con quién nos tendríamos que comprometer, entonces sí que habría que plantearse la opción de poder perdonar y pasar página y superar esto juntos, ¿vale? Aunque requeriría tiempo. Otro punto a tener en cuenta es si esa persona es consciente. Hay mucha gente que no sabe exactamente definir ese punto de conciencia, ¿vale? Cada uno tiene un poco una idea de todo esto, pero si esa persona la próxima vez que sienta miedo o incertidumbre o sienta rabia o despecho por algún debate o encontronazo que se haya tenido, va a responder impulsivamente, va a tomar decisiones basándose en esa emoción o va a pararse, enfriarse y luego decidir en frío. Pero claro, aunque regule bien sus impulsos y sus emociones, hace falta también saber encontrar el origen de cuál ha sido la infidelidad de cara a poder solucionarlo. Porque me encuentro muchísimas relaciones que directamente dicen, vale, te perdono, no lo vuelvas a hacer. Pero esa persona no ha gestionado ni ha entendido el por qué llegó a ese punto de cometer una infidelidad. Entonces, se puede volver a repetir si no se entiende lo suficientemente bien. Así que esa persona tiene que tener cierta predisposición hacia el autoconocimiento, hacia la psicología y cierta inteligencia emocional para entender su mundo interior, porque muchas veces nadie puede llegar a entender cuál ha sido el motivo de su comportamiento si esa persona no sabe entender su propio mundo interior. Así que, antes de nada, considerad si va a estar dispuesto a encontrar el origen de la infidelidad y dispuesto también a solucionarlo y hacer cambios suficientes. Y esto nos lleva al nivel de compromiso demostrado por esa persona a lo largo de la relación. No tenemos que hacer referencia exclusivamente y fijarnos en el compromiso demostrado después de la infidelidad, porque siempre después de una infidelidad surgen un montón de compensaciones. Todo el mundo tiene miedo de perder a su pareja, por mucho que la haya menospreciado, que no la haya respetado, que la haya engañado, por muy gorda que haya sido la infidelidad, todo el mundo, ante la ruptura, tiende a tener miedo y a aferrarse, a demostrar muchísimo afecto, muchísimo cariño y a volcar un montón de energía en recuperar la relación. Pero claro, hay gente que la vuelca solo en tratar bien, en respetar el espacio, pero no en lo que acabamos de comentar, que es trabajar su mundo interior y resolver el problema. Entonces, es importante que miremos hacia atrás para saber, antes de la infidelidad, qué tipo de compromiso, de demostraciones ante el conflicto ha demostrado esa persona en el pasado. Si realmente ante un conflicto, aunque al principio haya una guerra emocional, si luego se ha comprometido al diálogo, a la búsqueda de soluciones, a la empatía, al respeto de la versión del otro y ha sido asertivo, en ese caso sí que podría tenerse en cuenta ese compromiso de cara a poder perdonar la infidelidad. Pero si nunca ha mostrado mucha empatía ni mucha predisposición al diálogo, sino que se ha sentado en el orgullo o ha hablado mucho del despecho o ha sido vengativo y con muchos tiras y aflojas, ahí hay que tener mucho cuidado. Por mucho que nos esté demostrando esa persona después de la infidelidad que nos quiere y que quiere recuperarnos, hay que tener cuidado, porque en ese compromiso real que vimos en el pasado es donde realmente se va a poder ver el nivel de aprendizaje que puede tener esta persona con esa compensación que está teniendo ahora después de la infidelidad. Pero claro, no solo la disposición hacia el compromiso, hacia el cambio, hacia mirar hacia adentro e intentar solucionarlo, pueden resolver esto. No es el único factor, vamos a seguir con unos cuantos más, y el contexto y la disponibilidad de poder realmente llevar a cabo todos esos cambios es importante. Veo muchísimas parejas que quieren, pero no se encuentran en el contexto emocional, en el momento de su vida en el que estén preparados o con suficientes recursos para poder afrontar una tarea así. Es una tarea muy ardua y muy difícil resolver una infidelidad, y especialmente
la transformación personal que requiere. Así que si tenéis dificultades de algún tipo con respecto a temas laborales, económicos, de contextos sociales, culturales o contextos familiares que os bloquean y tenéis que priorizar ese tipo de situaciones, entonces muy probablemente no sea el momento de intentar perdonar una infidelidad, porque por mucho que se intente, vamos a estar tan dispersos en otras cosas que no vamos a hacer el ejercicio y la atención suficiente que requiere todo esto para solucionarlo como se merece. En cambio, uno de los factores que más suele tener en cuenta la gente a la hora de perdonar o no una infidelidad suele ser el factor de si esa persona ha confesado por su propio pie, por su propia voluntad, o si ha sido pillada por un tercero o incluso por la persona que ha sufrido la infidelidad. Y muchas veces necesitamos tiempo después de haber cometido una infidelidad para procesar y estructurar todo en nuestra cabeza, para integrarlo dentro de nuestra nueva realidad de que eso ha podido ocurrir y visualizar las posibles consecuencias, todos los caminos, antes de proceder a ser valiente o no de cara a confesarlo. Entonces, bueno, a veces se pilla en medio de ese proceso y se le culpa de que no ha sido valiente de confesarlo, pero está todavía procesando la información. Al final hay muchas opciones en ese proceso de gestión, pero lo que más quiero que se tenga en cuenta es que esa persona haya sido, a lo largo de la relación en el pasado y no tanto a posteriori de la infidelidad, que esa persona haya sido coherente en sus decisiones, en sus planteamientos, en sus argumentos, que haya sido transparente en general con lo que siente, con lo que piensa y que haya sido sincera. Ahora bien, ¿qué background tiene esa persona? ¿Qué mochila, qué demonios lleva? ¿Qué pasado, qué historia lleva a su espalda? ¿Y cómo le afecta? ¿Lo tiene regulado? ¿Lo tiene a flor de piel? ¿No ha conseguido superar toda esa historia vital? ¿Ha sufrido maltrato, abuso? ¿Ha tenido una infancia con carencias afectivas? No sé, ¿ha tenido que vivir en un entorno conflictivo, con drogas? Al final, toda nuestra historia repercute mucho en lo que luego reflejamos en nuestro día a día, y saber hacer un punto y aparte y utilizar toda esa información para consecuencias y comportamientos positivos y constructivos implica un nivel de madurez que no todo el mundo consigue llegar o alcanzar. Así que es importantísimo que analicéis si el background de esa persona puede llevar a que, mezclado con la infidelidad, dificulte e impida el proceso de solución o el llegar al origen, porque también puede confundir mucho a la hora de cuál es el origen, el background de esta persona o un proceso transitorio nada más actual que se puede gestionar y solucionar, ¿vale? Llegar a esa conclusión y definir bien el origen es muy complejo, cuanto más complejo sea el background de esa persona. Y cuanto más complejo sea el background de esa persona, también más difícil es recuperar la relación. Ya no solo identificar el origen, sino trabajar emocionalmente. Se puede combinar todo demasiado y que sea una inversión de recursos, energía y emociones que pueden no merecer la pena para nada. Que por cierto, como nota añadida, si nos ha ocultado a lo largo de la relación ese background, e incluso si nos ha ocultado y es de las personas que no hablan de los ex, de relaciones pasadas, por miedo a las consecuencias o a que se vean reflejados o juzgados por lo que han cometido en el pasado, eso dice también mucho, ¿vale? No solo la complejidad del background, sino que lo haya ocultado y que evite. Eso dice que no se va a enfrentar realmente a toda la complejidad que se avecina y todos los problemas que tiene que afrontar. Para el penúltimo factor deberíamos de tener una respuesta clara, concisa y determinante a la gran pregunta. La pregunta de si esa persona merece nuestro voto de confianza. Pues ese voto de confianza siempre implica arriesgarse a sufrir, a que te decepcionen, a que te hagan daño. Estáis poniendo el corazón en la relación y en manos de la otra persona y os estáis arriesgando a volver a sufrir, que luego podríais poner límites y dejar la relación si volvéis a sufrir. Pero si en general esa persona merece la pena, merece ese riesgo, entonces
estaríais dando un gran paso y teniendo mucha información en general de cara a poder perdonar a esa persona. Pero ojo, tened en cuenta la dependencia emocional que podáis tener, el apego, vuestro propio contexto, de si os está focalizando y necesitáis demasiado a esa persona y puede llevaros a un sesgo en vuestra interpretación de si merece o no la pena, porque a veces estamos tan desesperados por recuperar a esa persona, aunque nos haya hecho daño, que perdonaríamos cualquier cosa anulando nuestros propios valores y límites, ya lo sabéis, lo hemos hablado, así que tened mucho cuidado también con eso. Y ya por último vamos a tener en cuenta un factor que creo que necesita un pequeño espejo, tenemos que reflejar esto. ¿Hasta qué punto, si nosotros nos arriesgamos a confiar en esa persona, a darle el voto de confianza, a intentar trabajarlo, a perdonar, hasta qué punto, aunque la otra persona pudiese gestionarlo perfectamente, tuviese un contexto favorable, tuviese mucha inteligencia emocional, desarrollo personal, todos los factores que hemos comentado hasta ahora fuesen perfectamente positivos, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de mantener el nivel e ir a la par con eso? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos suficiente empatía, suficiente comprensión de la situación? ¿Hasta qué punto somos capaces de perdonar realmente o somos rencorosos? ¿Hasta qué punto somos impulsivos y puede ser que se nos escapen un montón de pullas? ¿Hasta qué punto tenemos suficiente independencia para poder mantener estable nuestras emociones y no caer en una dependencia, en una necesidad de la otra persona, en perdonarle, como hemos dicho, por necesidad? ¿Hasta qué punto tenemos apoyos suficientes en nuestra vida, a nivel social, amistoso, familiar? ¿Hasta qué punto tenemos economía para poder trabajarlo bien, por ejemplo, con un profesional como yo o con cualquier otro psicólogo? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos un background también, más positivo o más negativo, que nos haga saltar triggers y activadores ante la infidelidad? Hay personas que ya han sufrido infidelidades en el pasado y que al volver a vivirlas ya se les remueven muchísimas cosas del pasado y comparan y prejuzgan y no son capaces de perdonar y se enquistan en eso. Así que no todo lo debe de hacer la persona que ha cometido la infidelidad, sino que tenemos que evaluarnos también a nosotros mismos de si seríamos capaces de llevar ese perdón o esa evolución de la relación a cabo. ¿Hasta qué punto nos sentimos culpables por haber podido influir en que la otra persona llegue a un estado emocional que le haya hecho también caer en esa infidelidad? No somos responsables de la infidelidad que ha cometido la otra persona, pero sí somos responsables de influir en su entorno de cierta forma que haya podido, en cierto aspecto, condicionarle a situarle también en esa posición de riesgo hacia la infidelidad. Hay muchísimas cosas que gestionar, pero recordaros siempre con este último factor que no todo recae en la persona infiel, sino que es una cosa de dos. O se resuelve en tándem o nada va a salir bien. Así que, bueno, espero que con todos estos factores os haya ayudado a tener la mente un poco más clara con respecto a las cosas a tener en cuenta. En principio es un proceso muy complejo y que requiere, casi en todos los casos, ayuda de un profesional, porque muchas veces se intentan resolver y perdonar infidelidades de una forma bastante proactiva y bastante buena, pero no se atina del todo y hay un montón de factores que se suelen escapar a la hora del proceso y luego pueden salir a posteriori complicando la relación y haciendo que se reviva el conflicto y el sufrimiento e incluso repetir la infidelidad. Lo mejor es que lo dejéis en manos de un profesional, que confiéis, que sepáis que sabe trabajarlo y que en base a todos estos argumentos y factores que estamos trabajando, consideréis que estáis capacitados para poder llevarlo a cabo y que asumáis el riesgo de que pueda no salir bien. Si estáis preparados con todo eso, adelante, dadle mucha caña y hacedlo lo mejor que podáis. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, aunque es larguísimo, así que no me enrollo más y un abrazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.